Estamos en el ciclo B, ciclo dedicado al Evangelio de Marcos. Si bien la lectura, como ha pasado en varios domingos de Cuaresma, de hoy, la lectura de hoy del Evangelio está tomada del Evangelio de Juan. De ese mismo Evangelio, esta frase que nos ubica en el sentido de las lecturas, la invitación del Señor a dejarnos redimir, transformar por el amor de su Hijo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La primera lectura que nos ofrece esta Eucaristía del quinto domingo está tomada del profeta Jeremías. Ya hemos dicho en varias ocasiones al describir cada uno de estos profetas mayores, Isaías, Ezequiel y Jeremías, a este último le corresponde un ministerio verdaderamente difícil, que es predicar la conversión y dejar claras las consecuencias de la infidelidad de Israel. Y desde luego esto a un pueblo que no quiere oírlo. Después de un inicio esperanzador de su ministerio, poco a poco Jeremías se va quedando solo porque su llamado no es agradable. Desenmascara el egoísmo e infidelidad de todos los estamentos de Israel, desde las autoridades más encumbradas hasta el pueblo sencillo. Es el único profeta que predica contra el templo, subrayando la necesidad de poner la confianza solo en Dios y el peligro siempre presente de dejar a Dios, persona, presencia a un lado y contentarnos con cosas sagradas, que son más fáciles de manipular y de poner al servicio de nuestro ego. De hecho, cuando Jeremías se queda totalmente solo y llega a experimentar que su ministerio es un gran fracaso, siempre es honesto con Dios. Le comparte su frustración y se da cuenta que Dios es el único que lo sostiene y lo consuela. A Jeremías esto le basta. El Dios que se revela es el Señor de la fidelidad absoluta. Jeremías ha sido el gran maestro de la necesaria relación cercana e íntima con el Dios vivo que nos sostiene en nuestra vida en cualquier circunstancia. La lectura de hoy es parte de lo que se llama oráculo de restauración, que canta a la fidelidad de Dios que no abandona a su pueblo a pesar de su rebeldía. Tomado de ese texto, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El salmo que nos acompaña este domingo es el Salmo 50, el famoso Miserere, ten misericordia, Señor, uno de los salmos más conocidos. Habla del arrepentimiento y la contrición. Los primeros versos presentan el dolor de quien, habiéndose hecho consciente de su pecado, recordamos que el Salmo hace referencia al pecado de David, sobre todo después de que el profeta Natán le desenmascara su engaño, su dureza de corazón, y al darse cuenta de lo que ha hecho, se encuentra abrumado por su pecado. Siente a Dios lejano. El resto del Salmo va describiendo un bellísimo proceso de sanación desde el perdón divino que transforma radicalmente el corazón del pecador. Termina agradeciendo a Dios su amor que salva y comprometiéndose a ser testigo de esa buena noticia. Entonces es pertinente siempre esta frase tomada del Salmo: crea en mí, Señor, un corazón puro, que significa un corazón misericordioso. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, que si bien en el propio texto se presenta como escrita por Pablo, sabemos que muy probablemente no fue escrita por él. También ya hemos comentado que más que una carta, su estructura, la manera como presenta sus contenidos, es más bien una homilía y que tiene como centro el misterio de Jesús. Trata de explicar en particular en qué consiste la redención en Cristo, que es el tema central, como veremos, del Evangelio de este día. Ya decíamos que muy probablemente no está escrito por Pablo, pero sí está en consonancia con toda la teología de Pablo y su experiencia de Dios que encontramos en las que se conocen como cartas auténticas, ¿no? Las primeras 5 o 6 cartas
que realmente fueron escritas por Pablo. ¿Cuál es el centro del Evangelio de Pablo? Su buena noticia, que Dios nos redime en Cristo por medio de la entrega de la vida del Señor en la cruz para darnos vida. Subraya que Jesucristo es el único verdadero sacerdote. Recordemos que sacerdote es el que hace sacrificio y ambas cosas tienen que ver con la verdad, con la plenitud. Sacrificar es poner en las manos de Dios elementos de nuestra vida para que la presencia de Dios los transforme en verdadero, elimine de ellos la mentira y se conviertan realmente en lo que Dios quiere y espera de ellos. El Señor Jesús es presentado en el texto como pontífice, literalmente, el que construye puentes. ¿Qué puentes? El vínculo entre sus hermanos y hermanas humanos y el misterio de Dios vivo, subrayando que no hay más mediador que Cristo. El texto que oiremos nos presenta este sacerdocio de Jesús en la línea del siervo sufriente, aquella visión del profeta Isaías, en sus 4 cánticos del siervo sufriente, aquel que toma sobre sí las consecuencias de nuestro egoísmo para liberarnos de ellas y podernos capacitar para encarnar el amor. Tomado de la carta, el Hijo se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. Y así llegamos a nuestro Evangelio de este domingo, Evangelio de San Juan, capítulo 12, es decir, el final de esta primera parte del Evangelio de San Juan, conocida como el libro de los signos, que termina precisamente con este capítulo 12. A partir del 13 empieza otra narrativa, otra manera de ir presentando el misterio del Señor Jesús, donde aparece la figura del discípulo amado. La lectura del Evangelio de hoy nos presenta uno de estos últimos discursos reveladores del misterio de quién es Jesús. Antes, y como preparación de su revelación final en la pasión, muerte y resurrección. La escena inicia presentándonos a unos griegos, así dice literalmente, quiere decir personas que no son judías, no llevan la religión judía, que se acercan a Felipe, discípulo del Señor, para decirle que quieren ver a Jesús. Recordemos que en el Evangelio de Juan hay una diferencia entre los que saben de Jesús por lo que les cuentan o porque así se lo imaginan y los que realmente han visto al Señor. Estos griegos son imagen de toda la humanidad convocada a ver a Dios en su rostro humano, es decir, en el rostro de Cristo el Señor. Recordamos del mismo Evangelio más adelante en el capítulo 14, el que me ha visto a mí, le dice precisamente a Felipe, ha visto al Padre. El discurso describe el sentido de la muerte redentora de Jesús. Redentora, es decir, que rescata, que nos toma de la situación de sinsentido en la que estamos perdidos para restituirnos el sentido. Él muere, recordando la imagen del trigo, que al morir facilita que nazcan muchísimos más granos al crear una nueva espiga. El trigo muere, el Señor muere, entrega su vida para dar fruto, que es la vida de nosotras y nosotros. Subraya que quien se aferra a las seguridades de su vida se quedará sin vida. En cambio, quien se entrega generosamente alcanzará la vida plena. Y esto, desde luego, siguiendo el ejemplo del Señor. En este discurso revelador del misterio de Cristo, Juan inserta las palabras que los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, ponen en la oración del huerto de Getsemaní. Juan no tiene un relato de Getsemaní, pero esa tradición está entretejida en el texto que hoy vamos a leer. Jesús parte de reconocer su estado, ahora que tengo miedo, pero también su querer. Padre, líbrame de esta hora. Con todo, Juan, al igual que los sinópticos, subraya la convicción de Jesús de seguir la voluntad de su Padre, conocerla, desde luego, con claridad, con entusiasmo, con paz interior, para poder seguirla. Y esto con la frase,
acuñada al estilo de Juan, Padre, dale gloria a tu nombre. Es decir, haz presente en medio del mundo de una manera consciente tu nombre. Tú eres el que siendo sostienes todo lo que existe y lo sostienes a través de tu amor. Juan, que no tiene relato de la transfiguración, nos presenta aquí la segunda epifanía, es decir, la segunda vez que el Padre se comunica en el Evangelio. En las palabras de Juan, lo he glorificado, es decir, su nombre, voy a glorificar mi nombre y lo volveré a glorificar. Es decir, lo voy a volver a hacer presente a través de ti. El discurso termina con un mensaje de profunda esperanza. Está llegando el juicio de este mundo, ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. En Cristo seremos liberadas y liberados del mundo del egoísmo para caminar hacia la vida del amor pleno que construye la comunión. Y la frase que les proponía como lema de esta Eucaristía, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos y a todas hacia mí. Las lecturas de este domingo, podríamos decir que todos los evangelios, pero en particular lo que acabamos de escuchar, tienen como objeto acompañarnos, el profundizar nuestro encuentro con el Dios vivo, finalmente abrir nuestra conciencia a percibir su presencia amorosamente comunicativa y en ese intercambio, en ese ir aprendiendo cada vez más a fondo, en este diálogo que también nos va afectando, como diría San Ignacio, sanando nuestro afecto, quitándole el desorden a nuestro afecto, en esta relación con el Dios que se acerca a nosotras y nosotros para comunicársenos en el amor que le constituye, ir viendo nuestra vida transformada. Y las vidas transformadas que a su vez se convierten en coadyuvantes, en aliados, co-creadores, co-redentores de un mundo que sigue en buena parte estando bajo el poder de lo que describe el propio texto, el príncipe de este mundo. Es decir, aquel que lo gobierna a su manera, es decir, el mal espíritu, Satanás, el acusador, el que difama al ser humano y lo lleva por caminos que traicionan a su dignidad y a su vocación última. Desde la primera lectura de Jeremías, esta bellísima profecía de la restauración de Israel, y más que restauración, la redención de Israel, porque no es un mismo Israel el que va a encontrar esta vida transformada y plena que el Israel previo, antes de que empezara todo este itinerario hacia la auténtica fidelidad. Caer en la cuenta de su infidelidad, volver el rostro, la atención a Dios y dejarse conducir, sanar, capacitar por Dios para el arte y lo más bello de la existencia de cualquier persona, que es el poder dar amor, recibir amor, construir comunión. Les decía que es muy bello el final de esta lectura de Jeremías cuando dice, ya nadie va a decir, muéstrenos a Dios, enséñenos a Dios, porque Dios se habrá revelado en nuestros corazones. La sensibilidad del Dios vivo, que precisamente por su necesaria delicadeza, sutileza, respeto infinito, cuidado muy atento de acompañarnos en el proceso que implica madurar nuestra libertad sin romperla, pero al mismo tiempo sí consolidarla para poderla utilizar en aquello que es lo fundamental para lo que somos libres, que es entregar nuestra vida por cariño, por amor, desde la emoción profunda de ver eso convertido en bendición para quienes nos rodean, para quienes amamos, que lo que yo soy en lo más profundo de mi ser, de mi identidad, todo lo que me constituye, pueda yo verlo convertido en alegría, plenitud para quien amo. Y al mismo tiempo acoger ese mismo amor que se me ofrece. Y la comunión de todo esto, el conjuntar
estas relaciones de amor recíproco, es lo que va construyendo el proyecto de Dios, la comunión que es imagen de la comunión trinitaria. El profeta Jeremías lo ve, lo percibe, lo siente en el fondo de su corazón. Muy probablemente es la manera como él se va sintiendo unido a Dios. Y Dios le manifiesta que ese es el futuro de su pueblo. Y por eso lo ve Jeremías con esperanza. Va a llegar el día en que no tenga que haber alguien que tenga que sufrir como yo, llamándole la atención a un pueblo de cabeza dura y no ser desde la perspectiva de mi gente una buena noticia porque parece que los estoy regañando y regañan. Pero el granito de arena que en mi vida de padecimiento pueda ayudar para llegar ahí, cuentas con eso, Señor. Y por eso tú, Señor, eres quien me sostiene. Tu amor es el que me sostiene. La vivencia de Jeremías la vemos renovada, reforzada en nuestra meditación del Salmo 50 o 51. Ya saben que hay dos numeraciones que muchas veces ponen las dos, dependiendo de las Biblias que tengamos. Este salmo, perdón, que le pide a Dios que sane el corazón duro de piedra, como el corazón de David, a quien hace referencia el Salmo, que no tiene ningún empacho de matar a uno de sus servidores más leales, más entregados, etcétera, por robarle a su pareja, por robarle a su mujer. Y lo hace tan tranquilo. Y es el profeta Natán el que le muestra el escándalo de lo que acaba de hacer. Y cuando David se da cuenta, no puede parar de llorar, de sentir lo que solemos describir como compunción. Finalmente, cuando David se encuentra con el amor profundo de Dios que está presente en la llamada de atención de Natán, porque si Dios no lo hubiera querido, lo hubiera dejado a la deriva, pero el Señor lo llama, nos muestra las consecuencias. Primero, que nuestro corazón se ha endurecido y las consecuencias de esa dureza de corazón. Pero cuando dejamos que Dios entre en libertad en nuestras vidas, lo mismo que pasó con David y recoge el Salmo, nuestro corazón se va sanando, se va suavizando, se va revitalizando finalmente, toma distancia del espíritu del mundo, del príncipe de este mundo y su manera de entender la realidad y se va instalando, se va acogiendo a la atmósfera, a la dimensión del amor gratuito propia de Dios y que es la de la vida eterna, porque este mundo con su príncipe es pasajero y terminará, será destruido, pero es el espacio donde nos vamos formando, conformando y madurando para la vida definitiva en ese lugar donde solo el amor de Dios existe e impera. Finalmente, antes del Evangelio, vemos en la carta a los Hebreos subrayar que el Señor Jesús es quien en este mundo nos revela de manera definitiva el poder de Dios y el proyecto de Dios, ¿no? El acercarnos a Jesús como nuestro hermano, nuestro maestro, nuestro mediador, y como dice de manera tan linda el autor de la carta, nuestro sacerdote, el único sacerdote, lo dice con toda claridad, es decir, el único que tiene la capacidad plena de ofrecer, eso es lo que hace un sacerdote, presentarle a Dios aquello que va a ser sacrificado, es decir, hecho real, ser sanado, planificado, que encuentre su verdad. Y eso es lo que el Señor Jesús hace contigo, conmigo, con cada una y cada uno de quienes ponemos nuestra vida en sus manos. ¿Cómo lo hace el Señor Jesús? Eso es lo que describe el Evangelio de Juan. Les decía que es un pasaje rico, pero al mismo tiempo complejo, porque al leerlo vemos que Juan, que seguramente conocía las tradiciones, la tradición de la confesión de fe de Pedro, del anuncio de la pasión del Señor a sus discípulos por primera vez después de la confesión de fe de Pedro. Recordamos que después de que Jesús les anuncia por primera vez su pasión, Pedro se asusta,
se asusta, no solamente por sí, sino también por el Señor. Trata de disuadirlo. ¿Cómo va a pasar eso, Señor? El Señor le llama la atención y le dice, Pedro, no le sigas el juego a Satanás, no te conviertas en un Satanás. Tus criterios no son los criterios de mi Padre. Básicamente, en Pedro nos está invitando a todas y a todos a que aprendamos a conocer los criterios de su Padre, que implica el cultivo del silencio, estos espacios en los cuales abrimos nuestra conciencia para que Dios las toque y la transforme. Entonces, después de que reprende a Pedro por esta dificultad de dejarse guiar realmente por Dios, el Señor describe en qué consiste el seguimiento. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que me siga, etc. El que quiera manipular, manejar, controlar su vida, que en el fondo es tu ego el que te dice que la está controlando y manejando, la va a perder. Pero el que me entregue a mí su vida, nos dice el Señor, y me permita que yo convierta esa vida en fuente del reino, que trabaje para esta relación de amor en intimidad, constructor de comunidad con Dios, ese va a encontrar su vida. Bueno, así lo dicen los sinópticos. También los sinópticos tienen el texto de la transfiguración, este misterio tan profundo, lo conoce Juan. Pero Juan no tiene ni oración de Getsemaní, ni este diálogo del Señor con Pedro y lo que sigue, ¿no? Anuncio de la pasión y condiciones del seguimiento, pero lo pone aquí, ¿no? Lo pone aquí. En un diálogo, ya es en el Evangelio de Juan el preámbulo de la pasión y eso le da sentido a por qué lo leemos hoy, el quinto domingo de Cuaresma, y entreteje estos misterios, estas comunicaciones, estos elementos que nos permiten conocer el misterio del Señor Jesús, agregándole algunos propios de su tradición, de la tradición del autor de las comunidades fundadas por Juan y desde luego de su evangelio. Entonces, volvemos al inicio de toda nuestra Eucaristía, ¿no? Este deseo de conocer a Dios. Y que Jeremías dice, ya nadie va a tener que pedir que le enseñen a Dios o quién es a Dios, porque Dios mismo se revela. ¿Y en quién se revela? En su Hijo. Entonces, cuando estos griegos, que son símbolos de toda la humanidad, se acercan a un discípulo de Jesús, discípulo que luego busca a otro discípulo y después va a buscar a Jesús, el Señor utiliza esa oportunidad para este discurso largo, donde introduce la necesidad de poder invitarnos a que aprendamos de él el misterio del amor como vida que se da y como una vida que cuando se da en ese dinamismo del amor divino que nos sostiene más allá de los límites de este mundo y de sus propias circunstancias, nos convierte en coadyuvantes, ya decíamos, en co-creadores, co-redentores con el Señor Jesús. Y es la invitación que el Señor hace a todos sus discípulos y discípulas. Entreteje Juan el discurso de Jesús, tomar la cruz, es decir, toma la manera concreta como el amor se concreta, se encarna en tu vida, la vida de Alex, la vida de cada una y cada uno de nosotros, y vívelo a plenitud. No tengas miedo cuando ese amor y lo que Dios te pide a través de la vocación que tienes, característica propia de tu amor personal, no le tengas miedo a los sufrimientos, dificultades, hasta persecuciones que puedan venir, porque el propio amor que es Dios te va a sostener, te va a llevar, te va a permitir que contribuyas a que la vida de nuestros hermanos y hermanas mejore, crezca. Termina el texto, les decía, bueno, también mete aquí algunas cosas de los relatos de Getsemaní, aunque no lo tiene, a la manera como interpreta a Jesús Juan, ¿no? No es el Jesús que está padeciendo en Getsemaní, pero se entrevé, ¿no? Ahora que tengo miedo, es decir, tiene miedo. Le voy a decir a mi padre que no quiero hacer esto,
digamos, aquella expresión, si me preguntas a mí, Señor, yo lo haría de esta manera, pero subrayando que lo que quiere es vivir la voluntad de su Padre. Y termino con la contribución específica importante de Juan. 3 veces en el Evangelio de Juan se hace este vínculo con el misterio de aquel relato de Números de la serpiente, ¿no? Cuando el pueblo ha faltado a su fidelidad, a su relación con Yahvé y les viene esta plaga de serpientes que los están matando, que acuden a Dios para pedirle que les ayude y el que el Señor le dice a Moisés que ponga una serpiente de bronce para que todo el que la mire sea curado, no es que no le vayan a morder las serpientes, sino es que no lo van a matar, no le va a hacer daño su ponzoña. Es una imagen del crucificado, ¿no? En el crucificado vemos el veneno que nos está matando, que Jesús asume sobre sí. El egoísmo, la maldad, la venganza, la dureza de corazón, etcétera, etcétera. En aquel que puede entregar su vida para darnos vida, todo eso es tomado, asumido y destruido. Muere con él. Y en la redención del Señor está también nuestra propia redención. Pidámosle al Señor la gracia, así a vísperas de la Cuaresma, de prepararnos con un corazón atento a este misterio, de entregar nuestra vida a aquel que será levantado y al ser levantado nos atraerá, nos capacitará para entrar en el dinamismo del amor trinitario. Que así sea. Esta semana nos vamos aproximando ya a la fiesta central de nuestra fe. Esta quinta semana de Cuaresma, preparación para el próximo domingo, Domingo de Ramos. Aprovechemos para acercarnos a lo que el texto de hoy, los textos de hoy nos invitaban. Prestar atención a la forma como Dios se revela en Jesús. Que en Jesús, rostro humano del Dios invisible, podamos ver y sentir hasta dónde llega el amor de Dios por cada una y cada uno. Y realmente por cada una y cada uno. Quiero decir, no solamente tú y yo, sino a todas las personas con las que convivimos, las que verás en los próximos días, aquellas que a lo mejor te van a contrariar o te han contrariado históricamente. Ver cómo lo único que puede transformar los corazones endurecidos, entre los cuales están el tuyo y el mío, es abrirnos a la misericordia de un Dios que por amor a ti y a mí y a cada uno de nosotras y nosotros entrega su vida para que tengamos vida. Que tengan una semana muy bendecida de preparación para la Semana Mayor. Dios con ustedes.